Esta charla es más pim pam pum, ¿no? Esta tiene menos abstracciones. Hablo de los procedimientos guiados por eco, es uno de los recursos, ¿no? Nuestro recurso 4, con una importancia porcentual X, ¿no? Como decía, en una tendinopatía calcificante puede ser el 100% probablemente. Lo normal es que su importancia porcentual sea menor que el ejercicio y la fisioterapia, ¿no? Es como una ayuda al ejercicio y a la fisioterapia. Aprovecho, estaba comentando Santi las indicaciones de infiltración en la capsulitis adhesiva y, claro, y hablaba yo antes con Josu. Es que, claro, no es cuestión de que nos creamos más listos que nadie, ¿no? Pero tú dices, lees un artículo y dices, infiltración subacromial versus terapia manual en el tratamiento del síndrome subacromial. Mejoría a corto plazo de la infiltración y en 3 semanas, en la primera revisión todos están mejor o en porcentaje significativo, a los 3 meses están mejor los de tratamiento manual. Luego, solo mejoría a corto plazo. La infiltración no soluciona la patología de Manguito, más que a corto plazo, enmascara los síntomas y luego vuelve. Dices, lógico, joder, si el asunto es, la pregunta que me hago yo es, tú tienes a un paciente cuyo hombro no se deja tratar por una técnica articular X, aunque tiene una restricción, y Josu o Javi le trata durante 3 sesiones y el tío está peor, pero lo que tiene es una restricción glenohumeral con una bursitis subacromial sin rotura del supra, imaginaos, pues igual le haces una infiltración, le mejoras el dolor, Josu le puede tratar y luego mejora, ¿no? Entonces, claro, es un poco replanteamiento, claro, es difícil hacer un artículo o plantear un artículo en el que plantees los tiempos de tal manera, la homogeneidad de la patología, ¿no? Pero, en mi opinión, quizá la infiltración puede ayudar, efectivamente, a disminuir el dolor a corto plazo para que la fisioterapia haga su trabajo, por ejemplo, o para que el ejercicio haga su trabajo. Entonces, no es que la infiltración no funcione, es que le estamos pidiendo a la infiltración más de lo que nos va a dar, ¿no? No va a recolocar la escápula o no va a hacer que mueva más la glenohumeral. Bueno, son conceptos quizá un pelín más sofisticados, pero es como el siguiente paso a todo lo que estamos explicando. Consideraciones generales en cuanto a las infiltraciones. Estaba aquí Iñaki hablando del asunto. Preparación del material. Cada vez más importante, o sea, cada vez uno lo agradece más. En los pocos años que yo llevo haciendo cosas de estas, o sea, yo me cabreo si me quitan la mesa, esto es el box de urgencias donde trabajo, y esa mesa, que a veces me la quitan en la UCI para no sé qué gaitas, me cabreo, bueno, no me cabreo con nadie, ¿no? Pero me cabrea que no esté esa mesa. Hay otra mesa, pero que es mucho más dura y tiene ruedas, pero me cuesta mucho más moverla. Pues realmente, cuanto más cómodo estés, mejor lo harás. Si estás incómodo, lo harás peor. Igual el primero lo haces bien, pero el tercero lo haces mal, ¿no? Entonces, material relacionado con el ecógrafo, ruedas, que todo tenga ruedas y que todo suba y baje. El material convencional de infiltración, para las infiltraciones guiadas por eco necesitamos pues, lo mismo que para una infiltración a ciegas. Algunas particularidades en tendinopatía calcificante que hablaremos mañana. Los film transparentes, ¿no? El Tegaderm, que es el que uso yo por lo menos, y importante la clorhexidina acuosa en spray. No sé si Iñaki utiliza también spray. Esto también es esencial, el que te esté ayudando, que le dé con el difusor, a diferencia de hacerlo con betadine, que primero pringa y luego hay que, si echas a betadine a chorro, es menos controlable y es suficiente con el spray. El spray se queda suficiente tiempo de 10 emboladas que echas así encima del hombro para una subacromial, no necesitas echar más veces. Y si estás haciendo un procedimiento más largo, como una tendinopatía calcificante, pues tienes a un ayudante que échame un poco de spray. Y es mucho más cómodo para todos, ¿no? Aparte el paciente, que siempre hace estornudar, y al médico, y se puede todo el mundo a estornudar ahí a veces. Vale, lo que ya he dicho, ¿no? Todo con ruedas. Diferenciamos esto, el otro día lo hablaba con Iñaki por teléfono, ¿no? O en persona. Yo le he llamado así, o procedimiento limpio, vamos, y procedimiento estéril. Al final, y en honor a la verdad, ¿no? Hay procedimientos tipo el supraescapular, tipo la infiltración subacromial, que al final, yo hasta hace nada lo hacía todo con funda, ¿no? Como estaba explicando aquí Iñaki, que alguien me pase el ecógrafo, lo meto en una compresa, le pongo un Tegaderm encima y todo estéril. Incluso a veces, por ejemplo en las mujeres, un paño estéril y lo encajas así un poco en el sujetador, por ejemplo, para donde estás apoyado. Pero la realidad es que es una parafernalia que a veces agobia a los pacientes, joder, que me van a operar y tal. Eso, bueno, añade rollo.
A los popes que yo he visto hacer esto, por ejemplo, aquí compañero, mi amigo del doctor Celezo, Javier de la Fuente, que es, por cierto, la exploración del hombro que hacemos nosotros con el brazo en extensión y rotar, eso se lo hemos cogido a él, eso no nos lo hemos inventado nosotros, eso lo hace Javier de la Fuente, que es un traumatólogo de San Sebastián. Él lo hace, yo he estado con él muchas veces allí rotando y haciendo cosas con él, y las infiltraciones, incluso los lavados guiados por eco, no envuelve la sonda. Él dice, no toco con la sonda el ecógrafo y ya está, ¿no? Sí limpia la sonda con una gasa y le echa flis también de clorhexidina, pero no esteriliza la sonda. ¿Y se te infecta alguno? No se me infecta ninguno. Bueno, pues ahí está, ¿no? Yo últimamente, por ejemplo, las subacromiales, no, lo hago así, lo hago igual que os cuento de la Fuente. En las intraarticulares siempre, y las tendinopatías calcificantes también, siempre todo envuelto. Vale, preguntas obligatorias a los pacientes, ya ha hablado Iñaki mucho de esto, enfermedades médicas, medicación habitual, alergias a medicamentos, infiltraciones previas incidentadas, ¿no? Quizá eso también es importante, una reacción vagal, pues que no se te meta en un lío un paciente para hacer una infiltración que dices en mala hora, ¿no? Bien, el documento de consentimiento informado, lo mismo digo en honor a la verdad, como hemos dicho yo también lo mando siempre, o sea, siempre hasta hace poco, a todos se lo doy, y ahora ya se lo doy a los pacientes con tendinopatía calcificante y a los que hago tendinopatía calcificante o una infiltración intraarticular, y a los que les hago una infiltración subacromial, lo pongo en la historia. Se explican pros y contras del procedimiento, el paciente accede. Se realiza una infiltración sin incidencias, punto. Realmente no me he informado legalmente de cuánto estoy haciendo de bien o mal o cuánto me cubro con ese comentario. Es como lo hace también el doctor de la Fuente, por ejemplo, ¿no? Pero lo mismo, le dices al paciente que firme un consentimiento informado para una infiltración subacromial, no, pues quizá realmente no es buena praxis, ¿no? Eso, le pones la sonda, le envuelves, le esterilizas, le pones celo en los ojos, ya, pues ya que estamos, ¿no? Te ponemos una prótesis de algo. Información al paciente, esto es importante, esto es lo mismo que la infiltración con corticoides funciona a corto plazo. Y yo, pues, no, o me han puesto una infiltración intraarticular por mi capsulitis y no me ha funcionado. Claro, si no le dices al paciente que, oye, que no pasa nada, que al día siguiente empieza a mover, ¿no? Como ya por ejemplo, se cuidan en salud, bien cuidados en salud los traumas, cuando hacen una artrolisis artroscópica, una liberación artroscópica en una capsulitis o una movilización bajo anestesia, como se suelen quedar, como generalmente son pacientes que van de puñetera pena esos, y les hacen una movilización, o sea, antes de hacerles la movilización, los traumas se cuidan mucho de hacernos una nota o para su fisio, y decirle al paciente, mueva, y el paciente, ¿no?, que mueva toda mecha al día siguiente de la intervención. Pues ese ejemplo nos debe servir realmente para optimizar el disparo que estemos haciendo en cada momento, la infiltración subacromial, etc. Entonces, antes del procedimiento, explicar por qué lo hacemos, los objetivos, riesgos, etcétera, y tras el procedimiento, eso, si tenemos algunas hojas informativas fáciles de imprimir y dar, pues lo hacemos, que es lo que yo tengo a veces. Y una revisión o un mail, dependiendo de dónde estéis y de cuál sea vuestra filosofía. El mail es muy útil, a mí me resulta súper útil. Nadie me da la brasa por mail. Todo el mundo que me pregunta por mail me lo pregunta con sentido, contesto con sentido, nadie me cruza, no sé, 7 mails de ida y vuelta por un problema, ¿no? Siempre les pido que me escriban, o a muchos de ellos, y a mí me resulta muy útil para el feedback y sin necesidad de revisarle. Y el teléfono de la clínica, del hospital, en caso de que haya algún problema, ¿no? Vale. Infiltración subacromial. Indicación, preparación, procedimiento, recomendaciones. Aquí, rápidamente, una defensa de la infiltración guiada por eco, que a veces uno también piensa, pues, joder, menudo parafernalia, tal, el ecógrafo, decirle al paciente, envolver, ¿no? Cuando te pones serio con el Tegaderm, y si luego, ¿no?, todo el mundo te dice, si la infiltración por atrás es que es de cajón de madera, si todo el mundo la mete a la primera, no es necesario, y con prudencia, por lo menos, te lo tienes que cuestionar, ¿no? Quizá cuando eres residente y vas, ¿no?, cuando yo era residente, por ejemplo, y me gusta mucho la eco, eso es una tontería, ¿no? No te lo decía todo el mundo, vamos, pero igual, yo infiltro sin problemas subacromial. Bueno, pues
la mayoría de los artículos defienden la infiltración guiada por eco ante la infiltración a ciegas, ¿no? Este es uno, este otro artículo concluye que la infiltración guiada por eco supone una mejoría significativa en el ángulo de abducción comparado con la infiltración, ¿no? Midieron la abducción después y era mejor en el grupo infiltrado por eco. Este artículo, por ejemplo, no lo pone tan bien, ¿no? Dice, la infiltración guiada obtuvo una precisión del 65% y la ciega al 70%, que les hicieron una resonancia posteriormente a la infiltración, que manda narices, ¿no? Pero bueno, les hicieron una reso para ver dónde estaba el líquido y dice que a ciegas acertaron más que con el subacromial, ¿no? Bueno, es lo que dijeron, hay que creérselo, es un estudio aleatorizado y los resultados clínicos a las 6 semanas no tenían diferencias significativas. Este estudio, digamos, que las iguala, ¿no? Diría que no merece la pena. Pero la mayoría de los revisados dicen que sí, ¿no? Mejoría significativa en la escala SF36 a favor de lo guiado por eco. Vale, este es un metaanálisis. Los metaanálisis, como sabemos, siempre conclusiones como las revisiones de Cochrane, ¿no? Siempre unas conclusiones mucho más prudentes, de mucha menos rotundidad científica, pero para todo. Pero dice que potencialmente la infiltración guiada ofrecería una mejoría clínica significativa sobre la infiltración a ciegas, ¿no? Bien, eso es en cuanto a la efectividad de la infiltración, pero ¿y la indicación, ¿no? ¿No? Es cuando te dicen, no infiltres una rodilla artrósica que la van a operar porque el corticoide y luego se infectará más. No, eso es, pues como decía Iñaki, evidencia ninguna, de nada, ¿no? Un traumatólogo de cabecera para mí, al que yo le suelo preguntar cosas, me dice, no hay ningún, yo infiltro los hombros con roturas parciales cuando no les quiero operar, digamos, en la ventana de tratamiento conservador, siempre les infiltro, o cuando veo que lo necesitan, tienen muchos síntomas inflamatorios, les infiltro aunque haya una rotura parcial. Igual luego al de 4 meses les hago una artroscopia y no se me infectan más y no hay nada escrito que defienda o deje de defender el asunto. Entonces, ¿cuál sería la indicación? De una manera así, casi, bueno, muy nuestra, sería un dolor moderado, típicamente subacromial, ¿no? Un paciente que te cuenta un dolor subacromial, preferiblemente sin rotura, ¿no? Lo que digo de mi traumatólogo de cabecera, pero preferiblemente sin rotura, ¿no? No gusta infiltrar corticoides en un tendón medio roto, ¿no? Pues por todo lo que ha comentado Iñaki, que sí que la artropatía, igual que la artropatía corticoidea, pues todos sabemos que el corticoide, bla, 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 o se cree que, ¿no? Habría que meterse, eso va para una charla, ¿no? También lo decíamos, la parte histológica del tendón o la iatrogenia de un medicamento sobre el tendón, en eso no nos hemos metido. Quizá Javier Raiz es el que más sabe de todo esto, que siempre estás con eso más, con los estudios de microscopía, que a mí me aburre mucho, pero habría que indagar por ahí. Entonces, que no responde o empeora con la fisioterapia o el ejercicio. Un tío al que ves, diagnosticas, nombres y apellidos, rotura parcial del supra o bursitis subacromial, restricción de movilidad, vale, venga, pues vamos a hacer fisioterapia, vamos a movilizar esa glomerular. Te viene Josu y te dice, está peor, le llevo tratando 15 días y está peor. Vale, pues le infiltramos a ver si mejora y te lo devuelvo, ¿no? Esa sería la infiltración, una indicación bastante humilde, digamos, la de la infiltración subacromial. Otras indicaciones, pues calcificaciones pequeñas, no susceptibles de disolver, ¿no? Pero sobre todo la primera. Preparación, vale, lo que hemos dicho, menos el Tegaderm, la clorexidina, la camilla, todo sobre ruedas, y un par de agujas intramusculares, una para cargar y otra para infiltrar. Y dejar el brazo caer por la camilla, lo veremos en las prácticas. Esta forma es relativamente cómoda para todos. El paciente en esa posición, tipo nuestra exploración diagnóstica, puedes pedirle rotación interna-externa. Es recomendable, sobre todo al principio, cuando no tienes gran experiencia, probar antes, no explorarle al hombro al paciente en una posición cómoda y luego decir, venga, te voy a infiltrar, ponte en esa posición en la que no está tan expuesto el tendón o la bursa subacromial como en las posiciones de sentado en el taburete y de repente estás ya con todo el patín montado y no encuentras bien la bursa subacromial. Lo recomendable es desde esa posición testarlo, colocar, incluso con un boli cojo el boli y con si un boli de botón, por ejemplo, con la mina dentro, hago una marca que quede un agujero, o sea, que quede una marca en la piel y digo, aquí haría la infiltración, ¿de acuerdo? Entonces, sé que si ahí hago la infiltración, pues me separo un centímetrillo y encima pongo el ecógrafo, pues para que te sea más fácil. Es fácil hacerlo sin eso, pero cuanto más fácil sea, mejor. Vale, entonces dejar caer el brazo para una infiltración longitudinal, ¿no? Con el ecógrafo longitudinal, tú de frente a la pantalla, una infiltración subacromial lo normal, esta es de primero de infiltraciones, ¿no?
porque puedes meter completamente paralelo la aguja, porque ves perfectamente cómo se hincha la bursa cuando sale bien. Incluso hay veces que no se hincha la bursa y que te quedas dubitativo, pero bueno, lo normal es que pase pues como en estas fotos, ¿no? Y la aguja se ve bien, el bisel se ve bien, bueno, es eso, de las infiltraciones agradecidas visualmente. Luego le enseñas al paciente, mira, esta es la bursa aquí, esto lo hemos bañado de antiinflamatorio, ¿no? Otro abordaje, por ejemplo, yo casi no lo hago, a no ser que haya algún motivo para hacerlo, pues eso, de lateral a medial en transversal. En vez de coger el tendón en sentido longitudinal, lo coges en sentido transversal y infiltras la bursa, pues eso, desde lateral a medial. Bueno, puede ser, quizás si de repente así lo ves mejor. Vale, advertencias, no suele doler. Pautar medicación, sin embargo, oye, si te duele, te tomas un Nolotil, ibuprofeno o lo que estiméis. Consejos básicos de precaución al mover. Igual, con el anestésico local, igual notan una mejoría espectacular, pues bueno, yo qué sé, si es un triatleta que no se vaya a entrenar para el siguiente triatlón esa misma tarde, ¿no? Sentido común, pero no atemorizar a los pacientes porque le has hecho esto. Revisión o correo electrónico en una semana. Bien. No, junto con el corticoide anestésico local. Es un solo pinchazo. Nada. ¿Esto duele? No, siempre, ¿esto duele? Y yo, pues la respuesta es, a mí no me lo han hecho nunca, pero yo creo que es muy tolerable. No digo lo mismo con una fascitis plantar, por ejemplo. Pues yo pongo una ampolla de trigón, Iñaki dice 30 cc, yo pongo la ampolla entera, empezaré a poner menos. En número 40, pues seguiré haciéndolo así de bien. Y 5 cc de anestésico local. Mepivacaína generalmente al 1%. Al 1%, mepivacaína al 1%, media ampolla, 5 mililitros. Sí, junto con el corticoide. Eso es como lo hace todo el mundo. Realmente no lo hago con una gran ciencia, lo hago porque todo el mundo lo hace así, ¿no? Pero a priori Iñaki ha comentado que así es como se debe. Papel al paciente. Si tenéis un papel no cuesta nada imprimir y darle lo que le estás diciendo, se lo das en papel. No cuesta. Quizá para una infiltración subacromial es un poco exagerado. Bien, infiltración intraarticular. Realmente yo lo veo un procedimiento súper valioso, infrautilizado en las restricciones glenohumerales dolorosas y severas, o severas, ¿no? Si hay una restricción glenohumeral severa, creo que debería hacerse rápidamente, porque igual va muy bien con fisioterapia, pero joder, ¿cuánto es un mes de fisioterapia o un mes y medio de fisioterapia para una capsulitis que va bien, que vaya muy bien, con fisioterapia que es un mes, en 3 días no vas a solucionar? Entonces, sí que hay muchas capsulitis que con una infiltración intraarticular la mejoría es muy significativa. Entonces, lo mismo, es un procedimiento intraarticular, hay que avisar de los riesgos, aquí sí hay consentimiento que firmar, pero yo sí creo, yo soy muy conservador, o sea, yo no hago nada que no me haría a mí mismo, pero yo sí creo que este es un procedimiento para hacer, y decía Santi en su charla, tres veces. Yo, por ejemplo, infiltro una o dos como mucho, pero generalmente una vez. Paciente que me viene, venga, fisioterapia, no mejoras, infiltración y vuelta a fisioterapia. Siempre mejoran, nunca mejoran del todo, pero siempre mejoran mucho o significativo, o sea, está bien hecha la infiltración y no insisto en una segunda, yo creo que debería. Eso, indicaciones, la principal, hombro congelado. Otras, lesión del labrum, ¿no? Un dolor intraarticular con una lesión del labrum leve, que creemos que se va a solucionar con tratamiento quirúrgico, que el trauma, ahí nos apoya mucho la opinión del trauma, cuando, no, el trauma me ha dicho que no es quirúrgica, pues bueno, un labrum, que es un dolor articular, que duele con los ejercicios terapéuticos que vemos, aunque no haya restricción glenohumeral, que vemos que duele con los ejercicios, que la fisioterapia, que los fisios no te dicen, es que no veo mucho que hacer en él, pues puede ser interesante hacer una infiltración. Y en la artrosis glenohumeral, quizá junto o en vez el bloqueo del supraescapular. Quizá más el bloqueo del supraescapular que una infiltración intraarticular de corticoides, pero son las 3 indicaciones clásicas. Vale, estas pues solo no se puede, ¿no? No se puede hacer una infiltración intraarticular solo, porque no tienes manos para hacerlo como se debe. Siempre necesitas la ayuda de alguien, pues hay que buscarse las mañas. Las agujas que se necesitan, estas 3 y otra intramuscular para cargar, ¿no? Siempre con el Tegaderm, con guantes estériles. La posición, importante, ¿no? En la posición de la izquierda, estás mirando la aguja aquí y la pantalla ahí, ¿no? No parece buen negocio. De la otra manera, tienes la pantalla enfrente, claro, tienes que acercarlo todo mucho, el cable, no guarrear con el cable la zona en la que vas a infiltrar, pues yo suelo enganchar el cable en
la camilla tiene sus barrotes y sus frenos y sus cosas, lo suelo medio enganchar por ahí para que quede un poco como está ahí, ¿no? Que suba un poco para arriba. Aparte de que ahí no estoy infiltrando, ¿no? Ahí, eso es solo para la foto, realmente sería con la funda y con el Tegaderm. Vale, la búsqueda es lo que hemos buscado en las fotos de antes, en las charlas, el receso posterior del hombro. Hay dos formas de infiltrarlo, ¿no? La búsqueda del mejor abordaje, de lateral a medial, de medial a lateral. Yo siempre hago medial a lateral. De lateral a medial también vale, tienes que apuntar como al labrum o a la escápula, y si lo haces de lateral a medial, pues tienes que apuntar al cartílago articular. A mí me parece más sencillo por múltiples motivos. Primero porque en el paciente no ve nada, porque estás yendo desde posterior hacia anterior, ¿no? de medial a lateral, y el paciente no ve la aguja, que es una espinal en general, o una de 7 centímetros si tienes, que yo no suelo tener. Y luego el segundo es que la pista de aterrizaje articular es mayor. Si tú llegas hasta el cartílago del húmero por la parte posterior, tú sabes que estás en la articulación, ¿no? Pues el cartílago articular. Entonces, a diferencia de aquí, ¿no? Aquí tienes que llegar hasta el labrum o llegar hasta la zona donde está la punta de la flecha, y ahí es donde infiltras. En cambio, como digo, aquí puedes pegar en donde está la flecha o puedes pegar un poco más adelante, que sabes que estás en la articulación. Y de hecho yo lo que suelo hacer es ¡pam!, hasta que clavas ahí banderilla y retiras un poco, infiltras mientras retiras un poco. Es más seguro que estás dentro de la articulación. Claro, a veces estás un poco en el final, en el fondo del saco de la articulación, yo creo, y eso hace que cueste más, y cuanto más aquí estés, pues más ves que se embolsa, ¿no? Pero si estás aquí, también estás dentro de la articulación. Vale. También, todos los lados. Eso es, sí. El lateral a medial, medial a lateral, ¿no? ¿Veis? Aquí, si el paciente hace así, ve la aguja. Y si es una de 10 centímetros, a mí me daría un poco de cosa. De esta manera el paciente no ve nada. Vale. Profundidad, visibilidad, comodidad, ¿no? Criterios para decidir. Ya os lo he explicado un poco. La mayoría, así como dato bruto, la mayoría de los labrum, ¿no? De los recesos articulares posteriores, están sorprendentemente a 2,5 centímetros. Esa es una zona de no mucha acumulación grasa, entonces realmente ahí, aunque tengas una persona muy obesa, si es muy obesa, se te dificulta, claro. Pero lo habitual es que esté entre 2 y 3 centímetros, y entre 2 y 3 centímetros es asumible esta infiltración. Si está a 4 centímetros ya puede ser más complicado y yo pues, quizá me planteo más hacerla, ¿no? Vale. Y los pasos, un paso previo, elegante y que yo creo que quita mucha complicación al procedimiento es infiltrar la piel, igual que en las tendinopatías calcificantes que veremos mañana. Y esto además se puede hacer previamente, mientras estás incluso explorando, luego echas con unos guantes no estériles, ¿no? Estás con una aguja subcutánea, echas el spray y en la zona en la que sabes que vas a pinchar, porque previamente has marcado con el boli y lo has calculado, por ejemplo, coges un poco de anestésico con una jeringa de 5 y haces una buena en la piel. Un pinchacito que no molesta nada, ¡ping! Y ya le dejas una buena en la piel y progresas con la aguja, que es 1 centímetro, la subcutánea, que es Iñaki, 1,5 centímetros mide una subcutánea. Pues ya metes 1,5 centímetros, vas hasta el final, que no molesta, y te retiras con anestésico. Ya has anestesiado gran parte de la entrada. Y la entrada de la intramuscular posterior ya no va a molestar, ¿no? Como digo, tras este paso que se puede hacer previamente a haberte puesto los guantes y todo, o en el momento de la exploración, como digo, ya nosotros metemos una intramuscular. Aunque sabemos que con la intramuscular en general no llegamos al espacio articular, pues si lo vas haciendo lento y tranquilamente, te sirve para coger la dirección, ¿no? Si estás metiendo en los primeros 2 centímetros, está con el efecto del anestésico previo, no molesta nada. Y si ves que, imaginaos que la aguja la estás apuntando demasiado superficial, dices, epa, quita, sacas un poco, no molesta, redireccionas hacia inferior, hacia más profundidad. O al revés, si ves que te estás quedando hacia la escápula, que vas a dar en hueso, pues sacas y haces más superficial. Y tranquilamente vas localizando con el ecógrafo en visión longitudinal. A todo esto, instalarías con una jeringa en la que tengas cargados 4 o 5 mililitros de mepivacaína o 3 y según avanzas vas infiltrando un poco el camino, vas dejando pequeñísimos abones y no duele nada. Y tras esto sacas esa aguja y
por el sitio donde has metido la intramuscular y a la inclinación que tienes que recordar mentalmente que has puesto la previa, ya metes la espinal y lo normal es que vaya todo bien porque acabas de sacar la intramuscular, has visto exactamente la indicación, incluso a veces dejas un poco el rastro al haber sacado del abón que has dejado y la espinal entra al sitio con seguridad, ¿no? Después de que con la intramuscular digamos que has sondeado. Al llegar al hueso, como yo os digo que hago, ahí molesta un poco, no es una molestia terrible. Ahí he notado, a veces les da un poco de aprensión por la sensación de que están tocándome en el hueso. Y desde ahí ya estamos, infiltrar. Infiltras un poco, retiras un poco si quieres, infiltras, y lo normal es notar una resistencia entre intermedia y suave, ¿no? A veces una resistencia más llamativa que te cabrea y lo normal, una resistencia suave. Listo, eso, estas serían las imágenes, ¿no? Lo suyo es, como lo hacemos nosotros, pues eso, la pista de aterrizaje que os digo, ¿no? Todo esto es la cavidad articular, en cambio si vienes desde aquí, pues es fácil quedarte en la punta de la escápula, por ejemplo, y no meterte en el receso. Esta es la imagen que se vería cuando uno va hinchando la cápsula por el receso posterior. Sí puede doler 1 o 2 días, lo normal es que no demasiado, pero sí puede doler, pues decirlo con un poquito más de energía que cuando haces una infiltración subacromial. Consejos básicos de precaución, infiltración subacromial. Y si mejoría, fisioterapia precoz, si estamos en una capsulitis. Si que no mejoría, pues revisión temprana y ver qué pasa. Lo mismo con la hojita, si uno tiene hojita, pues mejor. Conclusiones, la infiltración guiada por eco, las infiltraciones son un recurso eficaz y seguro en el tratamiento de las lesiones de hombro y su uso debería ser frecuente, o por lo menos quizá la intraarticular debería ser frecuente. El objetivo principal de las infiltraciones es disminuir el dolor y aumentar la eficacia de tratamientos mediante ejercicio o fisioterapia, ¿no? Pues eso no es categórico, pero esta frase me parece bastante cierta. Se deben conocer con rigor las consideraciones clínicas, requisitos técnicos y legales de cada procedimiento. Si las conoces, lo normal y lo probable es que no tengas una complicación en la vida. Y eso es al final lo que realmente es esperable de estos procedimientos. Lo ideal es que yo tengo 4 o 5 años de experiencia en esto. Lo ideal es, yo ahora digo, mire, les digo a los pacientes, pues habré hecho 100 infiltraciones intraarticulares de hombro y ninguna se ha complicado. Pues lo ideal es que pasen 5 años y decir, he hecho 300 y ninguna se ha complicado. Tener esa confianza y seguir haciéndolo igual para saber que estás haciendo algo que es de una seguridad absoluta, ¿no? De eso se trata, ¿no? Pues es una cirugía mayor, una artrodesis lumbar, es una cirugía con un montón de complicaciones, aunque salga todo bien, pues estos procedimientos, la filosofía de las técnicas mínimamente invasivas debe ser esa, ¿no? Buscar ser tan resolutivo como con una solución quirúrgica con los efectos adversos de un pinchazo con una subcutánea, ¿no? Eso es la excelencia, ¿no? Eso es a lo que se debe tender, claro. Con el objetivo de aumentar la eficacia de cada infiltración, es importante ofrecer unas recomendaciones claras sobre qué hacer los días posteriores. Al paciente que le dejas con dudas, paciente que se puede enrocar por un motivo peregrino, preocupar, ¿no? Me roza hueso contra hueso, o noto que me ha salido un pequeño hematoma, igual no le has dicho que le ha salido un pequeño hematoma, se vuelve loco, va a urgencia, yo qué sé, bueno, todos sabemos, pasan de todo, ¿no? Eso, la infiltración subacromial ha mostrado disminución del dolor a corto plazo en pacientes con lesiones del manguito y su uso puede ser de ayuda en el contexto de la rehabilitación de una lesión de hombro, lo que digo. Haces una infiltración a corto plazo, pues claro, pues si lo que mejora a largo plazo es mejorar la biomecánica, pues a corto plazo infiltremos, a largo plazo prescribamos ejercicio o hagamos fisioterapia. La infiltración intraarticular es un procedimiento de probada eficacia, ¿no? Se puede decir más alto, ¿no? La infiltración intraarticular hay muchos ensayos aleatorizados que hablan de la eficacia de su uso y debemos prescribirla con más alegría, principalmente en el tratamiento del hombro congelado.